de Dios. Un cementerio y ¿saben? Uno allá, el Señor le muestra, este que mataste iba a ser un varoncito y yo lo había llamado para el sacerdocio. Y le muestra a uno qué venía a hacer ese bebé, el bien que venía a hacer, el amor que iba a hacer, porque en Dios es presente. No es que tú lo matas y lo escondiste, no, es que Él es un amado de Dios, igual que somos nosotros, amados de Dios. Cuando me dice, tus hijos, huérfanos de padre y madre, los dos salieron a seguir una vida de solteros y sus hijos huérfanos de padre y madre, tuvieron unos padres electrónicos, televisor, computador, juegos de video, ropa de marca. Mis niños, ¿acaso sabían qué marca tenían puestos? ¿Quién los enseñó? Yo. Porque yo dije, yo fui muy pobre y aguanté hambre y yo voy a trabajar y le voy a dar de todo a mis hijos. Y el Señor me dice, saliste a conseguir dinero, a conseguirte un nombre y a triunfar en la vida. Y tus hijos solos. ¿Quién formó a tus hijos? El televisor, el computador, los juegos de video. ¿Eso es formar? No, eso es deformar. El Señor me mostró. Mi marido en esa época tenía dinero y me dice, quédese, Gloria, usted no tiene que trabajar y críe los niños, quédese en la casa. Yo de manteca, olvídelo, yo estudié todos esos años para estar criando chinos y lavando pañales, ni muerta. Yo le pago un sueldo a una empleada y ella hace todas esas labores ordinarias y yo me voy a trabajar en mi profesión y a construir un mundo mejor. Un mundo mejor. El Señor me muestra. Mis hijos por la noche, yo cuando no sabía qué hacer con ellos, porque por la noche me los entregaban, les ponía el televisor. Dormían con el televisor, se prendían con el televisor. ¿Saben qué pasó? Sin hablar del daño espiritual, le voy a hablar de un daño fisiológico. Un niño todo el tiempo viendo televisión, el electroencefalograma mantiene así, con picos todo el tiempo levantados. No puede tener ese momento de paz así, son unos trazos de paz donde el cerebro descansa, no, siempre están así. Estar siempre así genera que se alteren por la falta de descanso, el cerebro altera y bota unas sustancias, y esas sustancias se llaman neurotransmisores, y esos neurotransmisores con tanta televisión y con los ruidos que se escuchan de los juegos de video y con la música todo el tiempo, se liberan muchas sustancias que se llaman endorfinas y también las serotoninas, y son niños que se vuelven depresivos, ansiosos, egocéntricos, cerrados en sí mismos, solo la televisión, y van siendo tan encarcelados en los medios de comunicación que ya no almuerzan en la casa, sino que le lleven la comida al cuarto y ya ni comen, es jugando. Problemas de atención dispersa, falta de concentración en el estudio por todo este daño de los medios de comunicación. Esto rápidamente me lo mostró el Señor en cuanto a lo biológico, a lo fisiológico, pero ¿saben qué fue lo peor? Cuando un niño ve la televisión, la imagen no se queda afuera. Esto que ve lo entra por sus ojitos, por sus oídos, entra al cerebro y se va haciendo parte de él como una realidad donde… ¿Qué le ve una telenovela? ¿Qué muestra una telenovela? ¿Valores? No. Los 7 pecados capitales: lujuria, la soberbia, la venganza, todo eso entra en nuestros hijos y se hace parte de ellos. Una telenovela donde se enamoran un par de homosexuales, ¿sí se dan cuenta que ahorita todas están con homosexualismo? Porque los grandes poderes de las personas que le trabajan al diablo tienen grandes poderes económicos y manejan la televisión y manejan medios de comunicación, manejan los poderes económicos, y ellos han estudiado, porque son muy inteligentes, y han estudiado cómo deformar al católico y cómo le meten toda esa información. Y si no, miren nosotras grandes viendo una telenovela
donde todos se revuelcan con todos. ¿Y cuántos de nosotros hemos soñado que somos la protagonista de la telenovela? O soñamos con la telenovela. Si eso somos nosotros grandes, un niño de 2 años, un niño de 3 años, ve normal que el hombre se enamore del hombre, que la mujer se enamore de la mujer, que el hombre consiga una y otra mujer y cero matrimonio, cero Dios, cero todo. Eso es lo que hemos formado, una humanidad al servicio de la bestia a través de los medios de comunicación. Y esto fue lo que me mostró el Señor. Mi hijo jugando esos juegos de video día y noche, día y noche, día y noche. Un niño tan chiquito de 2 años y medio que se amanecía jugando y se levantaba jugando y comía y jugando. Ni siquiera saltar, ni siquiera salir, ni siquiera nada, ni siquiera vida de comunidad o de familia, nada. Un niño encerrado en sí mismo. ¿Cuántos mensajes subliminales entraron al cerebro de mi hijo? ¿Cuántos pactos satánicos hacen nuestros hijos con esas? ¿Cuántos jóvenes se están suicidando hoy en día? ¿Cuántos jóvenes son satánicos y, entre comillas, adoran a la bestia? ¡Qué tristeza! Pues esto fue lo que me mostró el Señor. Nosotros los dos salimos a conseguir dinero. Mientras tanto, el diablo vino a través de los medios de comunicación y formó hijos esclavos de los medios de comunicación, desfigurados, programados a la prostitución, a la aberración y todas estas cosas. Y cuando me dice, hijos con padres electrónicos, porque ustedes salieron a hacer una vida de solteros y sus hijos ahí, creyéndose que eran buenos papás, porque les tenían las cosas más finas. Cuando yo veo a mis padres respondiendo por mí, grité, soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Por segunda vez, y esa una voz dulce, todo lo llena de paz, todo lo llena de amor, y me dice esta voz, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate. Yo sabía que eran 10, pero de ahí para allá nada, y yo, ay, ¿ahora qué hago? No, voy a hablar del primer mandamiento, que ese sí lo sé, y grito, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Y esta voz tan hermosa me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí, yo sí, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras se me cayeron, todas las mentiras, toda la falsedad. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió, tu Dios, el dinero. Yo grité, ¿cuál dinero? Si yo allá en la tierra he dejado muchas deudas. Estaba quebrada y ¿saben? Hasta ahí hablé. Porque en ese instante me abrieron el libro de mi vida y vi toda mi vida, pero con los ojos de Dios. Desde la fecundación en que se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres, hubo una explosión inmensa y se iluminó el vientre de mi mamá con mi alma. Desde la fecundación yo hablaba con Dios, me gozaba de Dios, tenía unos talentos, un plan de Dios, un proyecto en mi vida. ¿Saben? ¿Han visto a los bebés recién nacidos cómo se ríen y sueltan carcajadas? Y uno dice, ¿están hablando con Dios? La respuesta es sí. La criatura habla con Dios desde la fecundación hasta que el niño tiene uso de razón. Cuando el niño tiene uso de razón, el Señor se esconde dentro del corazón para respetar el libre albedrío, que lo amen o no lo amen. ¿Saben? Cuando mi vida fue mirada sobre los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo amé? No. ¿Por qué? Porque a mis 13 años llegó la idolatría. Perdí mi relación personal, yo hablaba con Dios, yo me gozaba de Dios, yo tenía una relación profunda de amor con Dios hasta los 13 años. Pero me ganó la idolatría. ¿Cuál idolatría? Mis amigas. ¿Cuál era mi mejor amiga? Mi mejor amiga se llamaba Estela. Ella me ofrecía un mundo que me descrestó. Y empecé
a imitarla y a hacerme imagen y semejanza de ella. La admiraba, andaba con ella me daba dinero, me gastaba, yo era bien pobre, yo consideraba que ella era muy buena. Y saben, con ella la subía un punto por encima de Dios. Esto se llama idolatría. ¿Qué otra idolatría hubo en mi vida? Mi cuerpo. Solo pensando en la belleza de mi cuerpo, solo pensando en tener un cuerpo lindísimo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que tenía que cuidar mi cuerpo, claro, eso es parte del amor, amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque quería ser seductora, porque quería que los hombres me admiraran, porque me ponía mis escotes y cuando yo me ponía mis escotes los hombres me miraban y entre más me miraban, más espíritus me quedaban acá, unos espíritus así como unas larvas pegajosas, y entonces cualquier hombre era mirándome así los senos y yo, uy, me sentía súper chévere, súper, ¿sí? Y cuando entraba a la iglesia con mis minifaldas y mis escotes, los pobres hombres buscando estar ahí, mirando, poniendo su corazón en Dios y yo pasándoles de tentación ahí al lado, solo pensando en una belleza corporal y mi alma putrefacta, alejada del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no acepté la misericordia de Dios. ¿Saben qué fue lo lindo del libro de mi vida? Que a pesar de mis terribles pecados, hasta el último instante de mi vida, Jesús me rogó. Cuando yo pequé, no fue que Jesús me dijo, váyase pecadora, condénese, no. En el momento en que yo pequé, yo le dije, Jesús, fuera, se va de mi corazón. Yo necesito que usted me dé el dinero y me salga todo bien y todo me salga súper, pero vivir en comunión con usted, no. Con sus criterios y con su amor y con su palabra, olvídelo. Yo lo saqué de acá. En el momento en que yo saqué a Jesús de acá, caí en el mundo de las tinieblas. Si yo no estoy con la luz, ¿con quién estoy? Con el demonio. Cuando yo empecé a servirle al diablo, él sí me hizo esclavo. Él no respeta la libertad. Yo empecé fumándome un cigarrillo. ¿Cuántos cigarrillos terminé fumándome en la vida? ¿A cuántas personas envicié y les ofrecí cigarrillo? Tomaba de joven que una cerveza. Después de casada, mi marido se iba a tomar y yo como no me dejaba, yo me iba con mis amigas a una taberna. 2 y 3 veces a la semana mínimo una pequeña cerveza de este tamaño con un submarino adentro. Me hizo esclava el demonio y renuncié al amor de Dios, a la misericordia. ¿Saben qué es lo lindo? A pesar de eso, hasta el último instante de mi vida, el Señor me rogaba para que yo volviera a Él. Esto es lo que más le duele a uno en el libro de la vida. Él me mostró cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántas personas de oración tocaron en mi vida para que yo volviera a Él. ¿Y yo qué decía? Si se me acercaba un sacerdote, ¿qué viene a decir ese depravado? No se lo decía con la boca, pero lo pensaba. Si se me acercaba una religiosa, ¿sabe qué pensaba? Vieja menopáusica que no consiguió marido y le tocó que la iglesia la mantenga. Cuando se me acercaba una persona de oración, yo decía, esas pobres lambeladrillos allá, amargadas, viejas, en lugar de estar gozando la vida, boleando camándula. ¿Saben? Así respondí yo al amor de Dios. Cuando no quise escuchar a nadie de las personas que el Señor enviaba por mí, el Señor me habló por los acontecimientos y entre esos acontecimientos fue quitarme la idolatría del dinero, porque todo era el dinero y el dinero me daba poder y me daba capacidad de manipular conciencias, que mucha gente me sirviera. Yo sí daba muchos mercados, pero me tenían que agradecer y me tenían que buscar y decirme que yo era muy buena y si no me decían eso y si no me servían, nunca más. Dice, desagradecidos, pues que los lamba un burro porque yo no les vuelvo a dar nada. Y ¿saben? Qué tristeza, porque mi libro de la vida se cerró con Jesús agachado, diciéndome, pequeña, siéntete necesitado de mi misericordia. Pero mi soberbia, que es un pecado gravísimo, la soberbia me hizo sentir más que la iglesia.
para volverme atea. La soberbia, el orgullo, la ciencia, que era otra idolatría mía, y la inteligencia era otra idolatría mía, me hizo que Dios no podía competir conmigo, y yo no creía en Dios. Yo decía que Dios se le habían inventado los curas al final de mi vida. Empecé siendo católica dietética, caí en un pecado gravísimo que se llama brujería, esoterismo, adivinación, ese es otro pecado gravísimo, el primer mandamiento, y imitando a mis amigas, andando en pecado, iba a comer el cuerpo y la sangre del Señor en pecado mortal. El que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre, indignamente come y bebe su propia condenación. Como si fuera poco, me burlaba de la Eucaristía y decía que era una oblea, o sea, en mi tierra le dicen oblea, unas cositas así chiquiticas. Yo decía, es una oblea que no le echan ni azúcar ni dulce, le echaran una mermeladita, sabría hasta mejor. Burlándome de lo sagrado, burlándome de lo santo. Caí en pecado de santería también, porque cogía a los santos como agüero de buena suerte y por ejemplo le pedía a un santo que me hiciera un milagro, y si no lo ponía de cabeza, y yo decía, hasta que no me haga el milagro no lo levanto de ahí de la cabeza. Le quitaba a San Antonio el Niño, una cantidad de barbaridades. Hasta el final terminé siendo atea. Ese es el culmen de la soberbia, cuando usted cree que su inteligencia vale más que todo. En el primer mandamiento también caí en el pecado de la apostasía. ¿Y saben cuál apostasía? Cuando nos empezamos a quedar sin dinero con mi marido, yo iba y le rezaba, y cogía al niño Jesús, que tenía la manito así, y le rascaba, suelte la plata, hermano, que eso está durísimo. Y Jesús en el sagrario, solo, su presencia viva, y él solo, y yo allá rásquele la mano al niño Jesús todas las veces, pidiéndole dinero. Y saben, y nada que me llegaba el dinero y me iba quebrando. Dios habló también con los acontecimientos, tumbándome la idolatría del dinero para que yo volviera a Él, pero tampoco me sirvió, porque más rebelde me volví a Dios, y fue cuando me volví apóstata. Una paciente me dice, doctora, ¿usted sabe por qué le está yendo mal? Y le digo, ¿por qué? Porque usted está en una iglesia maldita donde adoran imágenes, y me leyó los mismos 4 versículos que leen a la gente para confundirla. A mí ni me interesaban los versículos. A mí me interesó cuando ella me dice, yo estaba pobre, mi marido era un borracho, ahora somos prósperos porque hemos llegado a la verdadera iglesia de Jesucristo, y mi marido ya no es un borracho, sino que es un pastor. Entonces yo le pregunto a ella, ¿ah, sí? Entonces usted ahora tiene mucho dinero. Sí, deme la dirección del pastor. Vaya y me lo presenta. ¿Saben? Me fui y el amigo, el pastor me puso las manos, y entonces yo empecé a hablar los mismos 4 versículos, a confundir a mis pacientes, a andar diciendo todas esas cosas, y me encantaba ir porque saltaban muchísimo, y entonces como yo hacía aeróbicos, yo también me ponía a saltar, estaba emocionada. Pero nada que me llegaba el dinero, y entonces voy y le digo al pastor, óigame pastor, ¿y el dinero qué? Nada que me prospero. Y me dice, es que usted no ha diezmado. En Malaquías, y me leyó la cita, tiene que diezmar y Dios la prosperará. Y entonces yo me quedé pensando, me fui y yo dije, no vuelvo. ¿Qué tal? Vienen a, oye, me está pidiendo el 10%, no, me devuelvo a la iglesia católica, que eso allá es gratis. Voy a hablar un poco más rápido de los mandamientos, pero no me quedo aquí. En el segundo, de no jurar su santo nombre en vano. Desde muy pequeña, para evitar los castigos de mi mamá, yo le decía, mamá, por Cristo lindo le juro que yo no fui. Mamá, vea, le juro por esta que fue mi hermanito, vea, el Chucho sabe, ya el último no decía ni Cristo sino el Chucho. No valía que mi mamá me corrigiera, no valía que mi mamá me pegara, no valía que mi mamá me enseñara a las buenas o a las malas. Me volví irreverente, y ¿saben qué pecado tan terrible? Y yo le decía a mi mamá un día que me fui para una discoteca, mamá, que me parta un rayo si estoy diciendo mentiras. Estaba estudiando. Ay, la palabra tiene poder, hermanos, y harto poder. ¿Ustedes creen que algún día me imaginé que me iba a caer un rayo encima? Y cuando en el segundo mandamiento me dicen, ¿quién te creías tú para anteponer el nombre de tu Señor
Y cuando vio el nombre del Señor, que es tan santo el nombre del Señor, es tan santo el Señor, que cuando hay la elevación de nuestro Señor, en ese instante los demonios se postran. Los santos y los ángeles se postran en ese instante. Hasta la Madre del Cielo se postra en ese instante delante del Señor. Y Papá Dios es glorificado, pero así recibe una gloria inmensa cuando todo reconoce que Cristo es el Señor. Y yo, peor que un demonio, jurando en el santo nombre del Señor, y me dicen, es que tú te dabas credibilidad anteponiendo a tu Señor, al santo nombre de tu Señor. Imagínense tan atrevida, jurando en vano al Señor, del Señor. Y no solo las veces que juré en falso, también me muestran un católico que está diciendo que aquí es templo vivo de la Santísima Trinidad, que aquí usted ha comido el cuerpo del Señor y que aquí es un templo vivo y que aquí está palpitando Cristo. Y un católico ladrón, un católico tramposo, un católico chismoso, un católico que le quita la mujer al otro, un católico que se emborracha y da de golpes. Ese antitestimonio está usted pisoteando el nombre del Jesús, a ese Jesús que usted ha comido y también me mostraban en la misma lengua donde yo había recibido al Señor, con esa misma lengua, hablando mal del cura en la iglesia, chismoseando con las señoras, y pasaba a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, masticando chicle, ¿y qué más? Y la vecina y no sé qué. Terrible, hermanos, no entender la grandeza del don de Dios en la Eucaristía y en la misma iglesia, con esa misma lengua, chismoseando, saliendo de la iglesia a dar de insultos, a maltratar a mis hijos con la palabra y a hablar y a insultar a mi marido después de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. El antitestimonio, y cada palabra que yo dije en esta lengua donde recibía a nuestro Señor, con cada palabra le di cuentas al Señor. Palabra que salió de mi boca con la capacidad de humillar, de burlarme, de destruir. Asesiné muchas almas con mi lengua. ¿Hay algo más asesino que esto? No lo hay. Esto es lo más asesino que hay. Con esto uno destruye las obras de Dios. Con esto ofende